Bueno, muy bien. Ahí recibí lo tuyo, Eugenio. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Tuve una pequeño corte de internet, pues se armó un Sí, lío acá. sí Me vi que te desconecté, sí fuiste y salí, después volviste. Sí, sí, se me cortó todo acá, tuve que volver, no sé cómo, volví. ahí estamos. Ok, yo voy a hablar de Dietrich Bonhoeffer. Me atrapó mucho la historia bueno, de este teólogo alemán que eh, si bien no sé por dónde empezó, porque es paralela la historia con la vida de otro personaje que estaba pasando en Alemania, estaba surgiendo desde un lugar que estamos hablando de una Alemania que estaba dividida con un montón de problemas de la Primera Guerra Mundial y había mucho desorden. Entonces ahí entró con mucha fuerza y con como pidiendo una orden en Alemania, que era venir una persona que viniera a poner todo lo que ya se venía sufriendo en Alemania, todos los problemas que había políticos, económicos y todo lo que estaba pasando. Entonces ahí surge un pensamiento entre los protestantes y entre las religiones que había en ese momento y los pensamientos que estaban en esa gente, eh, que ese líder empezó a surgir de, bueno, Hitler empezó a salir de abajo, ¿no? Que empezó a surgir de un lugar que se impuso, sino que como fue surgiendo fue primero el canciller, después armó un partido político, fue haciendo las cosas como queriendo de a poco entrar en la política. Y mientras tanto, este teólogo, Dietrich, empezó a estudiar, empezó a él a vivir una vida ahí en Alemania, si bien él nació, como dice ahí en la Filipina 2, en la segunda familia. Eh, esa está corrida, entonces esa no es. A ver, yo la corrí mal, entonces yo la corrí todo. Bibliografía, ahí. Bueno, él nació el 4 de febrero de 1906 en Bruselas. Bueno, era polaco, él tenía una madre, bueno, vivía en una familia aristocrática, una familia que tenía, estudiar, universidad, tenía todo para que él fuera una persona que tuviera un buen pasado. Si bien Alemania estaba pasando necesidades muy grandes, había muchas crisis, ya sean por la posguerra, pero este teólogo empezó a encontrarse a sí mismo. Si bien su familia, su padre era un psiquiatra, un médico, dicen algunas biografías, dice, su madre, acá dice que era psiquiatra, algunos dicen que era médico, nada más. Su madre era una mujer que también tenía otros oficios, se consideraba que bueno, las mujeres en aquella época en Alemania podían estudiar música, podían estudiar arte, pero no en la política, nada metida en otras cosas que no sea metido en esto, porque la sociedad no permitía que la mujer se involucrara más que en las artes, en todas esas cosas que el hombre no le daba tanto valor. Entonces, por eso, por ese lado, argumentaban, acá sabe que la madre era músico, tocaba piano, tocaba violín, era muy buena, tenía dones muy buenos, pero él a los 12 años, hasta los 12 años siguió la familia, las cosas que le estaban dando como educación básica. Entonces, él manifestó a los 12 años que ya quería estudiar la Biblia, quería ser una persona dedicada a la teología, ya tenía formación, ya en la educación que él tenía, privilegiada, tenía esa formación, pero él se decidió por eso, por ser un ministro o una persona que se iba a dedicar a estudiar la palabra. Y fue avanzando el tiempo y bueno, Hitler a la par iba subiendo el poder por todo lo que iba al contexto. Entonces, este Dietrich empezó a estudiar y fue a muchos seminarios, a Berlín, fue a muchos lados a perfeccionarse en la palabra. Ya se venía hablando de que los protestantes, los evangélicos que había en aquella época, bueno, que no eran evangélicos, sino eran protestantes,
ya venían poniendo a Hitler como un salvador, como una persona que iba a traer el orden aquí a Alemania, iba a ordenar todo, lo ponían como una persona, entre comillas, le decían los teólogos de aquel lugar, o los protestantes, como un mesías que iba a ordenar Alemania. Pero Dietrich ya empezaba a estudiar y empezó a ver, ya eso en él empezó como un rechazo mismo. Empezó como a surgir como cómo puede ser que la iglesia se doblegue al poder económico político que había en ese lugar. Entonces él dentro del mismo empezó a ver como una desconformidad muy grande hacia Hitler, y empezó a ver como que todo el mundo tranquilizaba la palabra y la ponía como que las personas que iban a estar en el gobierno iban a ser no solo que iba a ordenar a Alemania, sino que iba también a ordenar los problemas que habían dentro de la iglesia. Por eso puse ahí algunos sucesos, porque él hizo muchas cosas. Y la biografía que vi yo mostraba, si bien vivió muy pocos años, pero iba haciendo muchas cosas dentro de lo que él estudiaba, de lo que él lograba conquistar, porque era muy difícil también estudiar en medio de este caos que había en Alemania. Entonces, ahí puse desde... bueno, estudió en Berlín, en el Seminario Teológico de Nueva York. Él tenía la posibilidad también, como toda familia de alto nivel, poder viajar a otros lugares. Estuvo en Estados Unidos, viajó a Londres, a Inglaterra, viajó a España. O sea, tenía mucha libertad como familia de nobleza. Veamos que era una familia que apoyaba al régimen que estaba surgiendo y que estaba ya formándose, que era el nazismo. Todavía el nazismo no estaba muy fuerte, pero se veía ya lo que iba a pasar en Alemania. Entonces, en la otra Filipina, esa total. Bueno, y aquí cuando ya él fue más grande ya, y él empezó a tener ya contacto con otros pastores, con otros, siempre él tuvo buenas relaciones con otras iglesias, con otros lugares, y él tenía un deseo de trabajar en la iglesia. Ya había estudió él y había visto mucho la palabra, y él ya empezaba a tener el deseo de estar trabajando en la iglesia. Acá puse yo que estuvo trabajando en una iglesia, bueno, no sabe, pero eso en otro lugar que vi, que estuvo trabajando en Londres, estuvo trabajando acá, en otras iglesias apoyando pastores. Él estuvo como una persona que de a poco se fue metiendo a la iglesia, y se fue involucrando en los problemas de la iglesia y fue metiéndose. Él ya empezaba, en este momento de su vida, empezaba a enseñar. Allá en Europa, a la edad que ya tenía, como a los más de 20 años, él ya tenía una educación tan alta que ya podía empezar a enseñar, y lo invitaban a lugares a él predicar, o no solo tratar de enseñar lo que era lo correcto de la palabra, y no todo lo que se estaba enseñando los otros pastores que trataban de enseñarle a la gente que lo que estaba pasando en Alemania era lo que Dios quería. Entonces él estaba oponiéndose a toda esa gente. Entonces acá, cuando dice se manifestó siempre contra Hitler, el régimen de nazi, desde su llegada al poder, se afilió a la iglesia confesante. Ahí él empezó a buscar una iglesia que realmente se pusiera en contra de todo lo que se estaba viendo en Alemania, que se opusiera a todo lo que el nazismo quería imponer en la iglesia y en la sociedad. Después de todo este recorrido que hizo ahí por todas las iglesias que le abrían la puerta, y toda la gente que intentaba apoyar, bueno, el régimen que se instaló en Alemania, a él lo consideraban como una persona que hablaba bien del gobierno, por eso lo dejaban ir para todos lados. Es como que él era, en cierta forma, era el emblemático de lo que estaba pasando en Alemania, como que él apoyaba al nazismo. Pero después empezó a publicar libros, empezó a publicar folletos, empezó a publicar todo lo que él iba por todos los lugares que él recorrió, ya sea en América, en los otros países, lo empezó en Alemania a publicar. Y eso a muchos no le gustó al gobierno
bueno, el régimen nazi que estaba ahí, como que lo vio como una traición hacia a lo que él le decían que de Alemania saliste y por otro lado y viste otro lo que no, lo que no quería que se viera en Alemania, lo fuiste a difundir en otros países. Entonces como que esta iglesia confesante le dio todo el apoyo y toda esa gente que se juntaba en esa iglesia lo apoyaron a él. Entonces él empezó a escribir ahí, empezó a hacer muchos ensayos, muchos libros y muchas cartas, empezó a enviar a todos los que realmente apoyaban a él, como sería como una conspiración, como un complot para tratar de derrocar de la iglesia al régimen nazismo. La verdad que no entendí bien por qué Dietrich se involucra tanto en este complot, en esta conspiración, porque el resultado de todo esto que le provocó él fue perdió mucha credibilidad ante el gobierno y ante la autoridad del nazismo. Todo lo que le dieron lo fue perdiendo, pero fue por eso, porque él empezó a decir lo que realmente pensaba, lo que realmente creía de lo que la iglesia debía tener en la postura en ese régimen. Y se chocó mucho sobre todo con los generales, con los que estaban ahí. Este ensayo que dice en 1933, la iglesia del interrogante judío, acá sale este libro o este ensayo que hizo él, habla de lo problemático que había en Alemania, toda la persecución a los judíos, todo lo que se hacían con los judíos. Él también acá dio mucho a los judíos, incluso él apoyó a la gente que se iba de Alemania, que huía de todo el régimen. O sea, él cuenta acá en los libros que él escribe, si bien algunos fueron censurados, algunos fueron hasta quemados, cuenta lo que estaba pasando en Alemania, lo que hacían con los judíos. Entonces él, en cierta forma, era como, no sé si era que trataba de que se supiera lo que estaba pasando dentro de toda la censura que había, todo lo que trataban de hacer para que él no contara lo que pasaba en Alemania. Él trataba siempre de una forma de llegar su libro a algún lado o a algún lugar donde él estuviera dispuesto a abrirle las puertas, porque le cortaron todo acá. Que más adelante hasta le perdieron predicar, le perdieron ir a muchos lados. Acá dice, los contactos y la actividad de béisbol se convirtieron en uno de los principales sospechosos de la política secreta y servicio de seguridad de Rich. Y la clausura de su seminario y lugares en 1940, el Gestapo le prohibió hablar, predicar y publicar libros. El Gestapo fue un movimiento que Hitler apoyó, que eran como soldados. Eran soldados que tenían la autoridad de Hitler de poder poner orden en ese lugar. Y ese lugar eran todo dominio de las personas que no estaban en contra del régimen. Entonces, eran como una policía militar que andaba buscando y secuestrando personas. Entonces, Dietrich vivió esa presión, esa persecución, pero solo por defender el evangelio y tratar de presentar lo que él pensaba y creía que era correcto. Bueno, y la otra filmina que sale es la foto del medio, el 5 de abril de 1943. Dentro de toda la presión, de todo lo que había en Alemania, él lo arrestaron, no sé con qué cargo, porque la verdad era el complot que tenía él contra toda esa gente, era todo escrito, era todo cosas que él pensaba, pensamientos que él tenía. Pero yo acá busqué cuántos atentados tuvo Hitler durante su vida, y la verdad que tuvo 42 atentados. Y uno de los atentados que él tuvo, intento de matarlo, lo involucró a él. Es como que por eso lo arrestan. Es como que a él lo involucran por algo que eran otras personas que estaban en contra de este régimen del Tercer Reich, que a él lo involucran, lo ponen como principal sospechoso del atentado de muerte hacia Hitler. Tuvo 42 atentados, hasta bombas, tuvo distintas formas dice que el más conocido fue el de, que le llaman el atentado que tuvo Hitler, le llaman
la vaquita, ¿dónde está eso? La vanguardista se llama, creo que se llamaba, que es un movimiento que se armó en contra de él, que intentó matarlo, porque de la manera más extraordinaria que se le podía ocurrir, que era llevar una bomba hasta él, que parecía un reloj, que era bonito y lo quería él, como un regalo que quería andar a él, y querían hacerlo él, homenajearlo, sí, por lo que estaba haciendo en la Alemania. Entonces Hitler se dio cuenta que era una bomba y lo devolvió. Y ahí él trató de ir a buscar a esta persona que intentó matar. Y fueron, acá está, el plan de Valkyria. Ese era el plan de Valkyria, que fue en 1944, que lo hizo Klaus von Stauffenberg. Se hizo famoso este uno de los tantos atentados que tuvo Hitler. A lo que voy es que vivía Hitler adentro y lo involucran. Entonces a él lo ponen, lo arrestan y lo llevan a los campos de concentración, que yo tengo en la próxima Filipinas, que es un lugar que realmente no quisiera imaginarme lo que vivió él ahí. Ahí iban todas las personas que iban en contra del gobierno que estaba viviendo en Alemania, pero él ahí tuvo que pasar sus últimos días casi en ese lugar, porque la verdad tuvo toda una vida tratando de defender el Evangelio, tratando de buscar que lo que estaba, de entender la mentira y todo el engaño que le daban a la sociedad ahí de Alemania, y a él lo involucran en algo que no hizo nada, él solo escribió cosas, pero si bien hubo gente que lo quería involucrar, porque era un pensador, era una persona que realmente buscaba decir la verdad. Acá en estas Filipinas yo puse uno, Ivan Gruner, un pastor protestante que hablaba bien de Hitler, que lo puso como Cristo vino a través de Hitler. O sea, había mucha mentira y mucha divergencia de la doctrina, que al final los pastores se volvieron a favor de Hitler, o directamente terminaban en estos campos de concentración, desaparecieron, donde nadie los miraba, nadie los buscaba y nunca más los iban a volver a ver. Sin embargo, desde ahí escribió un montón de libros, que lo puse al final del libro. Acá en la otra Filipina puse una película que se llama, que a mí me encantó, que se llama La gente de la gracia. Me encantó el título porque es una película como el Sherlock Holmes 007 que solo busca derrocar al que está gobernando, o sea, o buscar los secretos que tiene el gobierno nazi y revelarlo, escribirlo en los libros. La verdad que fue como un teólogo que siempre desnudó las mentiras, el engaño del régimen nazismo, mostrar todo lo que ocultaba, toda la mentira que hace la sociedad. Y lo hacía por escrito, en la época no había WhatsApp, no había internet, era todo escrito, era todo así, libros. Así que él se consideraba así, como una resistencia pacifista, que se volvió, por medio de los escritos de él, como una persona que intentaba decir la verdad y sus creencias sobre todo, y lo que realmente era la verdad. Por eso esta película se la pueden buscar, está muy buena, habla de lo que realmente era de él, y toda la vida de él, y todo lo que el régimen nazi escondía detrás de los pastores y todos los teólogos que había en esa época, y lo que hacía para que estuvieran a su lado, o si no, los desaparecía. Después la otra Filipina yo puse, a Detri le consideraban como uno de los 9 mártires de la época alemana del régimen nazismo. Eran 9 personas que se consideran que murieron defendiendo el Evangelio, y pastores que intentaron decir lo que realmente era el Evangelio, todo lo que realmente deberían hablar los gobiernos, porque estamos hablando de un gobierno que intentó imponer todo y cambiar todo y poner una nueva religión, un nuevo credo, una nueva forma de pensar hacia las personas. Entonces acá sale esta foto, yo la aparté acá, porque acá sale un montón, acá sale Etri, también hay un montón de teólogos que también se opusieron al régimen
y muchos intentaron resistir a toda esta opresión que había en Alemania y buscaban terminar con estas personas y es mejor matarla y callarla y ellos poder seguir metiendo lo que realmente no era de la Biblia o no era bíblico, sino que eran pensamientos que ellos ponían a que la gente pensara. Y la última primera que agregué era el libro que busqué, el libro del El precio de la gracia. Lo estuve leyendo, el libro este. Es interesante porque habla mucho sobre eso, sobre cómo volver al camino del Señor. Y es un ensayo que te explica bien, detalladamente, cómo volver a reconquistar a esas personas que fueron engañadas con esta mentira de este régimen nazismo, que le enseñaban una doctrina diferente y lo hacían perder en otras creencias de personas que no, o sea, lo hacían ir para otro lado y menos para la verdad. Lo confundían tanto que no tenían claro bien quién era Jesucristo, quién era el Mesías, quién era, por qué estaban salvos, o sea, cambiaban todo, transcribijaban toda la palabra a su hecho, a su propósito del dominio que tenían sobre Alemania y sobre los países que también tenían conquistados, querían hacer lo mismo. Por eso así muchos teólogos se opusieron a estos regímenes, poniendo toda la verdad escrita, como en aquella época se ponía. Y yo rescaté muchas frases que lo puse en esta anterior. Tengo un montón de él, de Dietrich. Tiene una bibliografía muy grande y tiene un montón de frases y libros muy ricos de enseñanzas. A mí me encantó esta que puse acá en la anterior, que salen los mártires. La gracia barata es la gracia que no se otorga a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discípulos. Gracia sin la cruz, gracia sin el Jesucristo, vivo y encarnado. Ahí ese pensamiento de Dietrich me pareció muy, si bien hay como un montón de pensamientos y frases que tiene Dietrich, pero ese me pareció como el que están viviendo en esa época, una mentira de todo tipo, y acá muestran cómo la gracia la confundían con otras cosas y no con lo que dice la Biblia, sino con lo que ellos querían que la gente aprendiera. Después la acción del pensamiento surge del pensamiento. La acción no surge del pensamiento, sino de la disposición de asumir las responsabilidades. Esa también me pareció muy linda porque la verdad todo lo querían hacer así, a imponer a las personas lo que realmente ellos querían, que eran el dominio y la supresión en ese país, tratar de quitar todas las libertades, todos los derechos, de todas formas, ya sea religioso o económico, político, querían todo tenerlo dominado. Entonces la acción del pensamiento, la verdad que eso a él le defendía mucho, que las personas que torturaban y que hacían daño no se arrepentían, sino que ni tampoco recibían su responsabilidad, sino que decían, es lo que tienen que hacer, como que apoyaban eso. Y me gustó el otro, el acto de la obediencia es mejor que 100 sermones. Esa me gustó, porque la verdad tengo un montón de pensamientos de él y de lo que dejó escrito, porque dejó un legado muy grande. Hasta le han puesto lo que están ahora, del tiempo que estaba Dietrich, ahora le han puesto un blog, que lo ha puesto acá al final, donde sale toda la foto de él, todo lo que realmente él dejó, todo el legado que dejó escrito, porque dejó muchas cosas escritas Dietrich, si bien fue muy censurado, pero muchas escritos, muchos libros que él, si bien se mencionan 3, pero hay un montón, que ha sido distribuido por diferentes partes de Europa para que los alemanes no lo destruyan y no lo traten de hacer desaparecer, lo que estaba pasando en Alemania. Por eso los tiempos de hoy lo han hecho como un mártir y lo han hecho como un héroe en Alemania. Y lo tienen como una persona que hay una estatua en medio de lo que se llamaría de Alemania, donde están los museos de ellos, tiene una estatua de lo que él simbolizaba, una resistencia a la opresión, y lo que él quería era que la libertad de
de expresión y la libertad de culto y de religión, o sea, que no te obligan a meterte ideas que no son. Si bien vivió 39 años, no vivió mucho tiempo, pero escribió un montón este teólogo y llegó a muchos lados con los pensamientos que tenía. Por el poco tiempo que vivió, la verdad que hizo mucho. Me pareció interesante este teólogo lo que hizo, y lo que a mí me atrapó fue eso, cómo él escribiendo pudo enfrentar a esta persona que era Hitler, que era terrible. Él cuenta mucho lo que hizo ahí en sus libros, lo que hizo con los judíos sobre todo. Esto es lo que me pareció compartir. Buenísimo, muy bien, Eugenio. Excelente. Sí, la vida Muy de bueno. Dietrich es fantástica. Si la pueden leer completa, les animo porque es interesantísimo. Y es cierto que estuvo involucrado en algunos de estos eventos de complot contra Hitler, porque su familia, no sé si eran algunos hermanos de él o cuñados de él, estaban muy metidos en este grupo que estaban complotados, porque ellos sentían realmente, todos eran de cuna evangélica, y sentían que había que terminar con Hitler por el bien de toda la nación, por el bien hasta de la iglesia, porque veían esa ceguera por parte de las iglesias en Alemania, sobre todo, que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Cuando él visitaba otras zonas, él veía que los pastores en otras zonas sí conocían lo que pasaba y estaban muy preocupados, pero dentro de Alemania había una ceguera absoluta de lo que sucedía realmente con este régimen, a tal punto que lo apoyaban, ¿no? Como mostró Eugenio en algunas de las frases de algunos pastores de ese tiempo. Pero el trabajo más importante que hizo Dietrich fue escrito, era realmente brillante, una persona muy, muy brillante, y los libros que dejó son todavía muy, muy leídos en bases de teología importantes, como lo comentó, con muy poca edad. Y otro detalle interesante, que él estaba de novio cuando lo llevan al campo de concentración, no alcanzó nunca a casarse, No. tuvo... Y tenían un sistema para comunicarse a través de los libros, o sea, se dejaban mensajes como en claves en los libros que le dejaban las visitas, y de esa manera podían comunicarse con la familia y demás, que es muy interesante. Así que bueno. Sí, porque bueno, aún en la cárcel él seguía escribiendo. Sí, en condiciones muy de terror, ustedes saben cómo eran esos campos de concentración. Y por más que eran alemanes, tenían un trato diferencial, pero al final de su tiempo en el campo de concentración era igual que a cualquier otro que estaban ahí, ¿no? Los trasladaban. Me faltó decir una cosa, al final Hitler lo manda a matar, ¿sabe por qué? Que eso fue lo deducí al final. Creo que lo manda a matar porque creo que él fue el único que tuvo el coraje de escribir todo lo que él estaba haciendo en Alemania, sí. Y como para callarlo, para sí. no dejar testigo, lo manda a matar, y lo manda a matar justo antes que él caiga. Fueron unos días antes que él cayera, es cierto. Te da una pena, te da una bronca cuando uno lee la historia de él, saber que fue por tan poquitos días que no pudo sobrevivir a ese... Porque el resto de los que estaban cautivos con él los liberaron, pero a él había otros alemanes que habían llevado también y los liberaron, pero a él lo mataron. O mataron a varios de los que estaban con él. Fueron los últimos días antes que cayera el régimen. Sí, en realidad cerraron el seminario, llevaron 27 alumnos, de los cuales quedaron 9, y los 9, a 8 los fusilaron y a él lo ahorcaron. Lo ahorcaron, sí. Porque querían hacer que sea algo, una humillación a Alemania, porque él consideraban como algo, como un héroe. Hemos hecho un panorama de varios personajes de totalmente distinta formación y en distintos ambientes, ¿no? Hemos visto la misionera allá en Egipto, hemos visto la clase pasada a Fanny, que trabajó en los altos estrados del Parlamento y llegó a tener esas características gracias a la formación, que fue una de las pocas personas en ese tiempo ciegas que podían acceder a ese tipo de educación que tuvo ella, y la posibilidad de escribir tantos himnos que quedaron hasta el día de hoy. Y después hemos visto también a Campbell Morgan en los primeros exposiciones,
un conjunto, diferentes personas en distintos ámbitos, pero todas usadas por el Señor en una misma época, porque si no, no sé si se dieron cuenta, pero todos los personajes están ahí dentro de las mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. ¿Ah? Están casi todos en ese periodo. Y cómo el Señor los utilizó a todos en forma muy especial en distintas circunstancias y en distintos momentos, todos atravesando la misma época histórica, las dos guerras mundiales, ¿ah? La primera y la segunda. Así que bueno, ha sido muy bueno todas las presentaciones que han hecho.